to this third day of the colloquium. Our very first talk is going to be the theory categorical de datos, categorical theory of data, and is going to be in charge of Enrique Bojorquez. Gracias. Pues bueno, la voy a dar en español, pero escribir en inglés, entonces espero que eso ayude. Son sencillos los conceptos. Todavía estoy pensando en eso. Bueno, pues la idea de esta plática es porque pues, hay gente que dice que la teoría de categorías, la teoría de los datos, con lo que fue el cálculo a la física de Newton, ¿no? Que es pues algo bastante fuerte, si es que tiene razón esa persona. Y pues los datos, pues como ya seguro han visto, pues vinieron y están permeando todo, ¿no? Así tenemos a Trump de presidente gracias a los datos, entonces hay cosas buenas y malas. Pero por un lado, así como lo dividen en 4 dimensiones, les llaman las 4 Bs. Entonces, una es velocidad, volumen, variedad y veracidad. Entonces, estos son como las 4 dimensiones, los 4 problemas. Entonces el volumen pues está aumentando muchísimo, ¿no? Se supone que al día se producen 2.3 trillones de gigabytes. Y trillions al día, ¿no? Entonces es muchísima información que se está produciendo. Viene de todo tipo de formas, de estructuras. Entonces tenemos los tweets, tenemos videos en YouTube, tenemos cosas en Facebook, tenemos reportes, tenemos así en todo tipo de formatos. Luego, y bueno, hay que estar procesando todo eso, ¿no? Constantemente y a una gran velocidad. Entonces, la velocidad pues es algo bastante importante porque también hay como una caducidad de los datos. Y viene la veracidad. Entonces, hay tantos datos, en realidad ahorita usamos el 2% de la información de los datos. Y pues hay poca gente que cree en los datos, en la información que sale, porque pues hasta ahorita pues sí no es la óptima. Si en Estados Unidos le cuesta la mala calidad, así la incertidumbre y la poca consistencia de los datos, como 3 trillones de dólares al año le cuesta a la economía. Entonces, pues es un problema caro. Y entonces, bueno, están estas partes. Entonces, la idea de teoría categórica de datos es como establecer un marco conceptual, un formalismo así bueno, en donde podamos estar haciendo todas estas transformaciones para preservar, así, bueno, en la que me voy a enfocar mucho hoy es en veracidad, porque lo que pasa es que cuando se hacen transformaciones, ¿no? Así llegan, juntan bases de datos, no sé qué, entonces empiezan a agregarse cosas, empiezan como a cambiar y pues de repente te puede aparecer algo que inicialmente no estaba, ¿no? Entonces, pues la idea es como poder hacer transformaciones que preserven la consistencia. Entonces eso por un lado. Entonces, bueno, tenemos como 2 cosas, ¿no? Por un lado tenemos los datos, por otro lado tenemos la información. Ay, sí está difícil. Entonces los datos en sí, pues es cosas, así realmente no dicen nada los datos, ¿no? Así los datos pueden ser pedazos de símbolos, pueden ser una imagen, pero sin un contexto realmente no hay información, no nos dice nada. Tenemos que ponerlo dentro de un contexto y dentro de una estructura para que eso ya nos diga algo. Entonces, parte de esto, cuando nosotros vamos cambiando la estructura de los datos, vamos obteniendo distintos tipos de información. Y para obtener información, podríamos decir que hay 3 fases o 3 lugares. Entonces, primero es la preparación. Entonces, para preparar la base de datos, a ustedes les llega una base de datos, entonces tienen que checar
pues que todo esté en su lugar, ¿no? Entonces tienen que checar que, porque no quieren que cuando hagan análisis, pues les den resultados incorrectos. Entonces queremos ver si falta información, dónde falta información, la podemos rellenar, como que aparezcan teléfonos y nos aparezca 82, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? Checar que y arreglarlo, y este proceso de preparación hoy en día toma el 80% del tiempo un analista. Entonces, pues es como la parte tediosa, un poco aburrida, pero pues es la vida del analista casi casi, ¿no? Entonces está esto, luego viene el proceso de integración, y bueno, estos se intercambian, ¿no? Entonces llegan bases de datos con diferentes estructuras y ustedes las quieren integrar, pero la idea es integrarla de la forma óptima. No queremos nada más pegarlas y ponerlas ahí ya, sino así puede ser que en una base de datos tenemos, no sé, igual, ¿no? La columna nombres, teléfonos y otras cosas, y en otra base de datos tenemos también nombres, teléfonos y otras cosas. Entonces no queremos tener dos columnas que digan nombre y dos columnas que digan teléfonos. Queremos poder juntarlas, ¿no? Y que sea nada más una, y así evitar redundancias. Y luego viene, pues ya, la parte divertida, que como le llaman, es como migración, que es sacar información, ¿no? Cambiar la estructura, y entonces ya ahí estamos obteniendo pues, análisis, información de lo que sea que represente esa base de datos. Entonces, pues ahorita también me voy a enfocar en un tipo de base de datos que son las relacionales. Entonces, estas son como las más sencillas, las más antiguas, yo creo. Bueno, no, pero empezaron en los 70s con COD, creo que fue el que los definió como este modelo. Y esto se define muy bien como en lógica de primer orden. Entonces la idea es un Excel, ¿no? Así, por llamarlo de una forma. Entonces tenemos una tabla T. Entonces por un lado siempre van a tener como una columna que les llaman como los IDs, que es como el identificador de cada fila. Entonces aquí pues es, no sé, podemos decir T1, T2, T3, etcétera, ¿no? Y luego vamos a tener aquí las columnas, y en las columnas podemos tener pues lo que les llaman los atributos. Entonces este puede ser nombre, name, a ver, nombre, apellido, etcétera. Y también podemos hacer referencia a otras tablas. Entonces aquí podríamos tener, no sé, alguna otra cosa, no sé, dirección, tal vez. Dirección, que no se debería de ser así, pero no importa. Entonces esta dirección, y aquí podemos tener, no sé, tabla, en la tabla S1, S2, S2, etcétera, y aquí tenemos la tabla S, ¿no? Y aquí tiene sus IDs, aquí está S1, S2, etcétera. Entonces aquí nos estamos refiriendo a otra tabla, ¿va? Pues facilito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tuplas, ¿no? Cada fila es una tupla. Entonces, en realidad, cada tabla es un subconjunto de un producto donde las columnas me están diciendo, si el número de columnas, pues es el número de conjuntos que estamos sacando el producto. Por un lado tenemos el nombre de la columna y por otro lado tenemos el tipo de los valores que están en esa columna. Entonces son cosas distintas, así sería bueno no mezclar, podríamos mezclarlo y nada más poner aquí el tipo. Pero pues, así un nombre y un apellido, ambos pues, son tipos string, ¿no? Son caracteres. Entonces si nada más ponemos tipo, pues ya no podemos distinguir entre esas dos. Entonces si queremos distinguir en esas, luego hay cosas que en la práctica te aparece que tienen el mismo nombre pero son de diferentes tipos y cosas así. También todo ese tipo de cosas hay que arreglar. Entonces, bueno, pues tenemos esto de los tipos. Y bueno, también teniendo este tipo de volumen, lo mejor es mantener todo lo más ordenado posible, ¿no? Aquí mi madre sería muy contenta. Pero bueno, hay que diga este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es como la estructura? Entonces podemos ver a la base de datos como pues tenemos objetos, tenemos tablas, tenemos
Este tipo de cosas se les llama llaves foráneas, porque se están refiriendo a otras tablas, ¿no? Podemos referirnos a la misma tabla, cosas así, ¿no? Entonces, esto es por un lado, este es como el modelo relacional. Y aparte, pues como tenemos así cada tabla, podemos pensarla como una relación que tiene una cierta aridad. Entonces, podemos pues, construir fórmulas de lenguaje de lógica de primer orden que tenga estos símbolos, y entonces podemos definir ciertos enunciados y hablar sobre la base de datos y sobre las filas y decir que se cumplen ciertas propiedades en la base de datos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se les llaman pues, integrity constraints o restricciones de integridad, constraints, que son fórmulas, ¿no? Son fórmulas así, bueno, como first order logic, fórmulas con el lenguaje adecuado, ¿no? El que me está dando el esquema. El esquema es esto, el esquema me está diciendo cuántas tablas tienen, de qué aridad es cada una y cuáles son las llaves foráneas. Podemos agregar estas fórmulas al esquema, entonces podemos decir que el esquema entonces es como esta estructura, esta gráfica, es como una gráfica. Luego tenemos una instancia particular, ¿no? Ya realmente agarrarnos niadas de esas relaciones, bueno, de esos productos, y el conjunto de fórmulas, y bueno, podemos decir la instancia. Entonces, esto es como una base de datos relacional. Entonces, ¿cuáles son los tipos de problemas que tenemos en preparación? Redundancias, ¿no? Alguien escribió el mismo nombre, pero cambió la letra, entonces está 2 veces en la base de datos, y entonces hacen transformaciones, se está duplicando y duplicando, y luego lo tienen un montón de veces, y todo eso es un rollo, ¿no? Y si hacen análisis en una base de datos que tiene redundancias, entonces les van a dar mala información. Dicen, a ver, dime cuántas personas fueron a este lugar, y si tienen la misma persona 2 veces, entonces te va a dar un número que no es. ¿No? Entonces ese es un tipo de problemas. Luego, entonces, a ver, problemas de preparación. O bueno, por lo que preparación, se tiene que hacer preparación. Entonces, problemas. Entonces, vamos a dividirlos en 2. Entonces, el problema en realidad es consistencia o inconsistencia, ¿no? Entonces, inconsistencia. Y pues de hay 2 tipos de inconsistencias. Entonces está la sintáctica, que es lo que les decía, el teléfono no es un teléfono, está mal escrito el nombre, cositas así, ¿no? Es como la talachuda, pero la no tan difícil, ¿no? Pero luego viene la interesante, que es la semántica. Entonces, ¿qué tan fiel es esta información? O con respecto al sistema que me está representando esta base de datos, la información que saque, ¿qué tan verdadera es esta veracidad? Entonces, de nuevo, esto de si tenemos a la misma persona más de una vez, eso es un problema semántico, porque puede ser que el nombre esté bien escrito, pero en el mundo real es la misma persona, ¿no? Entonces, ese es uno. Luego, caducidad, ¿no? Que pues ya, así, la información, hay como una estadística que dice que cada mes 2% de los datos caducan, ya no sirven. Entonces también estamos como que tener eso, tomar eso en cuenta. La inconsistencia con respecto a este tipo de fórmulas, entonces digamos que están en un negocio y quieren que en ese negocio el gerente de los empleados trabaje en el mismo departamento que los empleados. Eso se puede definir como una fórmula y entonces puede ser que en tu base de datos no se cumple eso, entonces es otro tipo de inconsistencia. Y incompletud, que es que haya información que no está, ¿no? Si faltaron datos, entonces esos son los tipos de problemas que podemos tener y cómo se resuelven, de nuevo son con este tipo de fórmulas, pero hay unas muy particulares con las que se han estado trabajando, que tienen esta forma. Como que dicen que al final, bueno, pues que depende de estos, ¿no? Bueno, y depende de estos también.
Así nada más se pide que pues, ninguno de los de X esté acá, en los de Y. Entonces, este tipo de conjuntos es muy bueno y suficiente para empezar a trabajar todo esto. Entonces ya no nos metemos con todas las fórmulas, acotamos, y con estas es con lo que se ha estado trabajando para checar la consistencia y reparar las bases de datos. Entonces todo esto es en un marco de la lógica, ¿no? Entonces ahora pues vayamos a categorías, que es por lo que estamos aquí. Entonces, hay muchos como modelos categóricos. Les voy a hablar de, para mí el más sencillo, que me gustó, y es uno en donde el esquema, entonces lo ve como una categoría. Entonces en esta categoría tenemos, por un lado, que los objetos son las tablas, luego tenemos como otro tipo de objetos que son pues, los tipos, en donde acabamos. Entonces lo que se cumple es que acá no pueden salir flechas de acá para acá, acá podemos tener lo que sea, ¿no? Así, entre estos puede pasar lo que sea. Estas son como las llaves foráneas, estas son las tablas, y estos son los atributos. Entonces, aquí que teníamos como esta diferencia, ¿no? Estos son los atributos y esta es la llave foránea. Entonces aquí las llaves foráneas son las que hacen referencia a otra tabla, y los atributos es ya los que se van a los tipos. Y no queremos ir de un tipo a otra cosa, porque luego tendríamos una circularidad espantosa, ¿no? Entonces esta es como la restricción práctica, pero pues podemos generalizar y solo decir que es una categoría, ¿no? Una categoría finita. Ahora, este tipo de cosas de restricciones se pueden ver como decir que ciertos diagramas conmutan. Entonces, un ejemplo, si teníamos la tabla de los empleados, ¿no? Y entonces teníamos aquí los departamentos de la empresa, y entonces tenemos, pues, ¿quién es el gerente? Entonces lo podemos ver como una función que, pues, el gerente en particular es un empleado. Entonces a cada empleado vemos quién es su gerente, y podemos ver luego en dónde trabajan. Bueno, works. Y ya tiene, no sé, el tipo string, el nombre del departamento, y por acá está el nombre del empleado, ¿no? Entonces decir que cada gerente trabaja en el mismo departamento que sus empleados, es decir que si empezamos acá, vemos dónde trabaja el empleado, es lo mismo que vemos quién es su gerente y vemos dónde trabaja el gerente, ¿no? En qué departamento trabaja. Entonces, podemos expresar cierto tipo de constraints, pero no todas. Esto es como algo en que hay que trabajar, cómo podemos hablar de todos estos tipos en esta forma, o tal vez en este lenguaje categórico. Estas son algunas que se pueden, pero no todas. Entonces esto por un lado. Y entonces, bueno, en este modelo entonces tenemos que el esquema, lo mismo que una categoría, vamos a decir finita en particular, y la instancia es lo mismo que un funtor de esa categoría, una instancia, una C-instancia, por así decirlo. Nos estamos viendo a conjuntos, ¿no? Entonces ya es decir cuáles son los elementos de cada uno. Así, si ven, pues estas flechas nos están diciendo los valores en estas columnas, y los elementos hacia dónde se fue este objeto, podemos pensar lo que se fue al conjunto de IDs, ¿no? Y entonces ya está chido porque aquí se pueden repetir las filas. Podemos tener filas que tengan la misma información, pero no son la misma fila, y es lo que nos estaría diciendo. En conjuntos, pues si dos elementos son distintos, ¿no? Así, por decirlo de una forma tautológica. Entonces tenemos esto, y entonces ya logramos de alguna forma aquí representar de los constraints y hablar de preparación. Y entonces cuando hacemos transformaciones aquí, pues sabemos que diagramas conmutativos con los funtores se van a diagramas conmutativos. Entonces ya hay cierta estructura o consistencia que sabemos que se preserva. Entonces, si tenemos dos esquemas, ahora viene migración.
Entonces tenemos un funtor entre esquemas y entonces esto nos va a dar un funtor que vaya entre las instancias de D a las instancias de C, que es precomponiendo, ¿no? Entonces agarramos a alguien, precomponemos con F y ya estamos por acá. Entonces este es como un tipo de migración, cambiamos la estructura, una muy sencilla. Y pues aquí algo muy chido es que vamos a tener dos funtores adjuntos. Y entonces ahorita como se han resuelto mucho los problemas, pues es como de forma muy ingenieril, como así, pues como puede, se resolvió muy bien, ¿qué está pasando detrás? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues jalo, ¿no? Y pues aquí si empezamos a resolver los problemas usando herramientas que cumplan propiedades universales, entonces eso está chido, ¿no? Porque es como lo mejor que se pudo haber hecho, ¿no? No tenemos más, pero tenemos como justo. Y de hecho hay un algoritmo que se llama Chase, que es una base de datos, tienes un conjunto de fórmulas, y entonces tú aplicas como ese algoritmo y te hace esa base de datos consistente con respecto a ese conjunto de fórmulas. Lo malo de eso es que no cumple la propiedad universal, entonces no es tan chido ese algoritmo. Entonces estaría bueno encontrar uno que haga eso, pero sí cumpla una propiedad universal, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a hacer este tipo de cosas? Pues este es colímites y este es límites, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues aquí ya estamos migrando, aquí estamos cambiando la estructura. Algo que se prueba es que si tenemos luego dos funtores así y se hacen cosas como, no sé, que se sube con uno y se baja con otro, así empezamos a componer y a jugar, esto generaliza todos como los análisis o los algoritmos que se usan sobre bases de datos relacionales, que se les llaman como el select from where, así seleccióname de esta tabla donde se cumple que los nombres son iguales o bla, bla. Todo se puede expresar como composición de este tipo de funtores. Entonces es un resultado muy bonito. Lo malo es que, a ver, pues intenten encontrar el funtor, calcular, ¿no?, la extensión de Khan, así, todo eso se vuelve terriblemente complicado. Entonces lo bueno es que dicen, bueno, pues ya es lo que nos hacía SQL, entonces, pues por un lado diríamos como, pues ¿por qué no seguimos trabajando como estábamos trabajando? Pues sí, pero lo padre es que esto ya nos está dando como un marco que unifica todo eso, ¿no? Y entonces podríamos encontrar nuevas cosas. Entonces esa es una buena noticia. Entonces, y algo diferente que nos saca la teoría es, por ejemplo, digamos que tenemos, no sé, este esquema. Entonces tenemos aquí, entonces tenemos dos tablas, T1 y T2, con atributos A, B y C. Entonces comparten una columna. Esta es, no sé, la tabla C. Y luego tenemos la tabla D, que sea una sola tabla con tres columnas. Entonces queremos pegar dos tablas, ¿no? Esta es la idea. Entonces tenemos T, tenemos A', B' y C'. Y entonces mandamos A en A', B en B', C en C'. T1 y T2 los pegamos en T. Y aquí tenemos nuestro funtor. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Luego cuando tenemos, así vamos a pegar las tablas, pero estas dos tablas no van a tener, así esta tabla no tiene elementos de A y esta tabla no tiene elementos de C. Entonces lo que va a hacer sigma F, en este caso, va a ser, las va a pegar. Entonces digamos que tenemos que T1, entonces tiene A y B, digamos que tiene nada más dos filas, ¿no? A1, A2, B1, B2. Y T2 igual, ¿no? Tiene T2 tiene B y C, y tiene B3, B4, tiene C1, C2. Entonces lo que va a hacer el sigma F nos va a dar una sola tabla en donde los va a haber pegado. Entonces vamos a tener tres columnas A, B y C. Entonces va a sacar la unión disjunta de estos
Y entonces vamos a tener A1, A2, B1, B2. Y luego vamos a tener B3, B4, C1, C2. Y en estos lugares les va a poner pues alguien distinto. En la práctica esto casi no se hace. En la práctica nos ponen un nulo, pues el mismo nulo. Pero aquí la teoría nos está diciendo tienen que ser distintos para que se estén preservando las fórmulas. Entonces la consistencia, la teoría nos está pidiendo algo distinto, ¿no? Esta es una cosa muy interesante, creo, de toda esta teoría. Luego que nos sacaría el pi. El pi saldría no vacío en esa forma, ¿no? Vería dónde son iguales estas y ya lo pegaría, ¿no? Entonces es lo que en teoría de datos, bueno, los analistas le llaman el join. Es una operación que se usa muchísimo. Así las dos, así eso, los límites y los colímites se usan todo el tiempo en análisis de datos. Entonces, por eso todo esto generaliza todo lo que están haciendo hoy en día los analistas. Entonces eso es por un lado, y entonces ya con esto, cambiando esta estructura es donde nosotros podemos empezar a hacernos preguntas y sacar nueva información. Y luego viene la parte que dentro de este formalismo a mí no me convence mucho, pero pues igual se las cuento. Si no me convence, así está bien. Es la parte de integración. Entonces tenemos, pues por un lado, si tenemos dos esquemas, bases de datos en dos esquemas, pues primero tenemos que decir cuál es el punto común. No así, ¿dónde están coincidiendo? Ese es un rollo, así hacerlo en la práctica, realmente ver qué columna es la misma columna que otra, porque luego no tienen el nombre, pero tú dices, no, estos sí van a corresponder a lo mismo y todo esto. Es un problema bastante no trivial. Y pues, ¿cuál sería entonces el mejor esquema que integre a estos dos esquemas una vez dado como dónde está el traslape? Pues va a ser justamente el coproducto fibrado. Nos gustaría que ese fuera el nuevo esquema para integrar. Y luego la pregunta es, si tenemos ya las instancias, entonces tenemos una I instancia de S, una I1 instancia de S1, una I2 instancia de S2, y entonces lo que se tenía que pedir para sacar como la nueva instancia era aparte dos funciones, una H1 que iba de sigma F1 de I en I1, H2 que va de sigma F2. Entonces toda esa información es la que teníamos que pedir para, digamos que este es F1, F2, G1, G2. Entonces dada esta información, entonces ya como que la propuesta a quién sería como los que se tendrían que, quién sería como la nueva instancia integrada, pues sería el coproducto fibrado de aplicarle a esta sigma G1 por un lado, así porque vamos a tener, ¿no? Que esta es igual a esta. Entonces de acá a acá podemos irnos G1 de I2 con sigma G1 de H1. Luego de acá nos vamos a sigma G2 de I. Ah, no, aquí era I1. I2 de sigma G2 de H2. Entonces a esta cosa le sacamos el coproducto fibrado y esta debería de ser nuestra nueva instancia, ¿no? Entonces esta es como esas ideas que hay de cómo empezar a tratar estos tres problemas, todo dentro de un marco categórico. Y pues sí, esas es más o menos las ideas, y por si les interesa, pues ya, esto. Gracias. Any questions for speaker? Yo tengo varias.
la primera fórmula que pusiste ahí, del lado derecho, ¿son fórmulas o son sentencias? Es decir, ¿el para X cubre toda la fórmula o permite variables libres? Así, ¿esta dices? Es que no entendí bien lo que dijiste. Del lado izquierdo solo tiene que aparecer X. Es decir, sí, aquí yo no puedo agarrar así como se pedía, era que ninguna de estas fuera una X. que una de esas sí esté. Ajá, que no puedes decir, porque tú aquí lo que quieres hacer es decirle, a ver, dame todas las X1 hasta Xn, tal que existe, no sé, una relación en donde aparece X1, existe una Y, tal que tenemos que X1 hasta Xn, Y en tal tabla, ¿no? En la relación R, por así decirlo. No así como, dame a las variables, o pueden estar en diferentes tablas. Si me entiendes, si dices como, dame X1 y hasta Xn, en donde digamos que es más general. Tenemos que existe Y1 hasta Yn, tal que en la tabla, en la tabla R1 está X1 con Y1, en la tabla R2 está X2 con Y2, así existe alguien tal que X está en la primera columna de estas tablas, por así decirlo. Entonces tú no quieres es decir como así, estas como que quieres que sean libres, como la información. Entonces, esto se pide justo como para mantener las fórmulas suficientemente bonitas para no entrar en problemas del infierno de Gödel, ¿no? Así. De eso sí pides que existan variables de las que metiste, que hagan como un tipo de composición de relaciones. ¿No? Y la otra es, a mí no me quedó muy claro cuando describes aquí categoría, tus nodos pueden ser tanto atributos como objetos, como los IDs, esos son tus nodos. ¿Y solo pones un arrow si existe una relación entre objeto y atributo? ¿O cómo está? Porque yo al principio creí que tus nodos nada más eran atributos y solo ponías un arrow cuando... No, así, los nodos son tablas, estos son tablas y estos son como los tipos, ¿ok? Entonces este es tipo. Entonces, así, aquí es donde estamos, donde estamos definiendo. Teníamos en la tabla, entonces les decía como, tenemos en la tabla T. Entonces tiene sus identificadores, ¿no? Y luego tenemos, no sé, digamos que uno que dice nombre y otro una relación que está en otra tabla, está en la tabla T2, ¿va? Entonces aquí va a haber IDs de la tabla T2, ¿va? Y aquí va a haber nombres, objetos de tipo string. Entonces eso, en este caso, se va a ver como, digamos que esta es la tabla T, entonces T es un objeto, entonces va a tener a tipo string una flecha, así las columnas son flechas. Entonces una flecha que va a ser nombre, y luego vamos a tener la tabla por aquí T2, y una flecha que es esta flecha que le llamé T2, bueno, la tabla T2, ¿no? Y entonces esa es esta. Y entonces, esto en abstracto, ¿no? Ya cuando pues, se vuelve así, los IDs es cuando definimos una instancia, cuando ya tenemos el funtor que va de este esquema a conjuntos. Entonces tus objetos de tu categoría serían las tablas, en este caso tus También a los tipos como tablas. Pero te digo, está esa restricción práctica y creo que también es teórica, así también hay una razón por la cual tú no quieres, en esta teoría que esto, mucho lo pueden leer en un artículo que se llama Functorial Data Migration, de David Spivak. Y entonces, hay varios, pero este es como de lo que les hablé. Esto le llaman el typeside. Y entonces sí piden eso, sí piden que no puedas hacer esto. Así en la práctica pues se ve por qué tú no quieres de nuevo que... Así si tienes esto, pues computar algo, pues aquí no sé, si tu tipo es números,
pues nunca vas a acabar porque tienes que computarlo para una cantidad infinita. Entonces, eso por un lado, ¿no? No tienes memoria, bueno, muchas cosas. Pero también hay razones teóricas de eso. Pero pues en general podemos ahorita como olvidarnos de esa restricción para seguir trabajando sin tener que cargar esta diferencia y decir que estas cosas se tienen que ir al type no sé qué y que se preserve tipos y tal. Pero ya cuando para construir herramientas sí se tienen que tomar en cuenta que de hecho también si quieren ver hay una herramienta que se llama AQL que funciona usando esa teoría, está basada aquí, la puedes encontrar en esta página, se llama Categorical Informatics. Entonces, creo que no ha tenido mucho éxito justo porque para usarse se tiene que saber de categorías. Entonces, no hay muchos usuarios, ¿no? Analistas que sepan usarla. Pero bueno, pues está interesante que ya se estén haciendo cosas. Entonces, ¿hay más preguntas? Any more questions from the speaker? I have one. Is there any categorical for the normalization of a database? Normalization, ¿en qué sentido? This, well, I mean, is that you have to get rid of redundancies, and so you have to get, there are some formulas, as you said, there are some formulas, but I am based on what you said. What you want is that these formulas to get rid of the redundancies is universal. Pues that's work in progress, not that I know of. Sería bueno, muy bueno ver cómo es. Así, ahorita lo que se trabaja para deshacerse de redundancias es más como la teoría lógica, ¿no? Lógica de primer orden. Hay cosas, y aún así sigue siendo difícil, así sigue siendo un problema, porque sí tienes que establecer relaciones de similitud entre filas, entonces ¿cómo sabes que son la misma? Entonces, no sé, checa el curve, entonces se supone que cada quien tiene su propio curve, entonces podrías decir, si tienen el mismo curve, entonces son la misma cosa, pero pues así, sí, así no, pues sí, hay herramientitas, algoritmos, pero no que yo sepa categóricamente, ¿no? There is no more questions for the speaker.